Bendiciones para todos y cada una de las personas que me ven a través de las redes sociales. Les saludo y les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos aquí desde la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones, sede Doradal, Antioquia. Sean bendecidos en todas las áreas en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos el tema de esta hora. La verdadera libertad es con Jesucristo. Quiero leer en la palabra del Señor aquí en el libro del Evangelio según Juan, capítulo número 8, del verso 31 en adelante, dice. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Qué hermoso y maravilloso es hablar de lo que es la libertad que el Señor Jesucristo trae para los seres humanos. Porque muchas veces los seres humanos buscan libertad en lugares equivocados y creen que ser libres significa hacer lo que el ser humano quiera hacer. Pero el Señor habla de una libertad más profunda. El Señor habla de libertad espiritual y también el Señor nos da libertad en todas las áreas de nuestra vida, en el área laboral, económica, en el área económica financiera, en el área ministerial, en el área eh, familiar, bueno, estudiantil, en todas las áreas el Señor nos trae y Él es poderoso para darnos libertad. Entonces Él comienza a decir: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante es permanecer en la palabra del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues todos nosotros los seres humanos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pues podemos tener luchas, pruebas, tribulaciones, dificultades, situaciones, pero es ahí cuando nosotros debemos de permanecer en la palabra del Dios viviente. No importa la situación que sea, permanezca ahí fiel. No mire el problema, no mire la dificultad, no mire esa situación, sino mire la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios, permanecer ahí firme en qué, en las palabras que el Señor Jesucristo nos habla, en las palabras que el Todopoderoso nos dice cada día, en sus promesas, diferentes clases, tipos de promesas, de bendición, de prosperidad, de restauración, de salvación, promesas de perdón, muchísimas promesas que Él nos ha dado. Entonces es importante siempre permanecer que en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ser los discípulos del Todopoderoso. Y dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿La verdad qué es? El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, dice: Padre, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios es la verdad. También el mismo Señor Jesucristo, el mismo, Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ¿libres de qué? Libres de vuestra manera de pensar, libres de las costumbres que teníamos antes en el mundo.
y libres de muchas cosas donde el enemigo quiere esclavizar a los seres humanos, o en muchas ocasiones también hay esclavitud en diferentes áreas porque la persona lo acepta. Entonces, el Señor nos dice que nos llama a libertad. Si conocemos la verdad nos hace libre de las viejas maneras, de las malas maneras de pensar, de obrar, de actuar, de muchas cosas, libres de la esclavitud del pecado, libres de la ruina, libres de la pobreza. La verdad, cuando conocemos la verdad, miramos que Dios tiene eh, propósitos maravillosos, planes maravillosos para cada uno de vosotros. Y que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Él es algo maravilloso que nos hace libres cuando estamos en su presencia. Aleluya. Y en el verso 33 le dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor Jesucristo le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, mire, algo muy importante que vemos aquí y es que ellos creían que estaban libres. Ellos creían que estaban libres, pero como estaban realizando pecado, entonces Jesucristo les hace entender, les habla, les dice, les hace comprender que estaban siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y así hay muchos seres humanos que no se han dado cuenta que están siendo esclavos, que están viviendo en una atadura, en un yugo, en una esclavitud. No se han dado cuenta. Y no solamente por el pecado, hay personas que están esclavas en un trabajo donde quizá le pagan muy poco salario, donde quizá lo tienen esclavizado y no le queda tiempo de asistir a la iglesia, de congregarse. Eso es una forma de esclavitud. En un trabajo donde le exigen y le exigen y la persona vive agobiada, vive presionada, vive desesperada, vive preocupada. Y esa es una forma de que el ser humano está en esclavitud. Otros están esclavos de la ruina, de la pobreza, creen que ser pobres es la voluntad de Dios. Y en fin, muchas situaciones, diferentes áreas. Hasta en la Biblia el Señor cuando habla vamos a Primera de Corintios capítulo 7, en Primera de Corintios capítulo 7, a ver qué nos dice, Primera de Corintios capítulo 7, y miramos el verso 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Habla de cuando hay una persona que es cristiana en una pareja y el otro no, el hombre es cristiano y la mujer no, o viceversa. Pero que si están viviendo en una vida de esclavitud, en un infierno, en esa relación donde hay presión, donde hay persecución, donde hay opresión, donde hay diferentes clases o tipos de maltrato. Hasta eso dice el Señor, si sepárese porque el hermano o la hermana no está sujeto a esclavitud, no está sujeto a servidumbre. Por eso estamos hablando de la verdadera libertad con Cristo, la verdadera libertad con Cristo. Con Cristo hay verdadera libertad, con Dios hay verdadera libertad. Y uno debe estar donde se sienta lleno de paz, donde se sienta lleno de tranquilidad, donde se sienta con esa libertad que el Señor nos ha llamado a estar libres, libres de toda opresión, libres de todo yugo, libres de toda persecución, libres de todo maltrato. A eso nos ha llamado el Señor, a estar libres, libres y con paz y con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad.
¿Por qué? Porque hay personas que viven como confundidas, ¿será que esto, que aquello, lo otro? Y a veces saben o piensan que de pronto esto como que no es de Dios, me oprimen tanto, me exigen tanto, me atacan tanto y, y de ayuda de nada, de retribución nada. Entonces, a veces la gente sabe que están así, pero no se atreven a salir de esa esclavitud a la libertad, a la libertad. Y están confundidos. Y en 1 Corintios capítulo 14 dice la palabra, capítulo 14 el verso 33 dice la palabra que, verso 33 dice, Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Capítulo 14, verso 33. Dice que Dios no es un Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de qué? Dios no es un Dios de confusión. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, qué hermoso y maravilloso que usted esté tranquilo, lleno de paz, de libertad y que no esté confundido, confundida, confundida. En una ocasión le escuchaba yo decir a un ser humano hace algunos meses, escuchaba decir, no, fue que esa pastora se robó las almas. Y después escuché a un hombre, no, fue que ese pastor se robó las almas. Y entonces, en ese caso yo decía, pero eso podrá ocurrir. Y me puse a orarle al Señor y el Señor lo que me contestó por su palabra y es que como dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, me respondió por su palabra, es que él me decía, todas las almas son mías. En Ezequiel capítulo 18, el verso número 4 dice, aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre también es el alma del Hijo, también son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces entendemos muy claramente que las almas son de quién, no son de ninguna organización, las almas son directamente de Dios, directamente de Dios. Las almas son quién, son de Dios. Las almas son de Dios y como el Señor nos llamó a libertad, pueden estar a donde ellas se sientan bien, donde le den buen pasto, buena alimentación, donde las pastoreen bien como debe ser. Deben de estar allá. ¿Por qué? Porque las almas son de Dios. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. Dice, todas las almas son mías. ¿Y quién le va a robar un alma al Dios viviente? Nada. Entonces ahí me respondió el Señor que no, que ningún pastor, ningún ser humano se puede robar un alma, porque las almas son de Dios. Y como les ha dado libre albedrío, ¿qué es libre albedrío? Libre albedrío pues es la capacidad que Dios le da a los seres humanos para escoger dónde quiere estar. Libremente, libremente, escoger libremente donde quiere estar, donde se sienta bien, donde se sienta bien alimentado, donde se sienta lleno y llena de paz. Y pues que el deseo de Dios es que, el deseo de Dios es que todas las almas sean salvas y que todos seamos libres en Jesucristo. Entonces, muy importante esa parte, porque el Señor nos ha llamado a una verdadera libertad. Si desea cambiarse de un lugar para otro, porque no me siento bien aquí, no me siento bien allá, puede hacerlo. Le pide la dirección al Dios viviente, la guía y el Espíritu Santo. Hay algo que trae Dios es mucha paz, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo trae ¿qué? Trae mucha paz. Entonces usted va a tomar una decisión, una determinación, y el Espíritu Santo le da paz. Y entonces se puede cambiar, se puede trasladar. Y porque las almas son de Dios. Nosotros cuando comenzamos a seguir las cosas de Dios, nos entregamos nuestra vida fue a Jesucristo. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos salvó y en Él estamos. Y de las manos del Todopoderoso, nadie nos podrá arrebatar, dice la palabra del Señor. Entonces, esté tranquilo, tranquila, si usted desea cambiarse de un lugar para otro, no hay ningún problema, no hay ningún problema porque
La cobertura la da el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el que da la cobertura. La cobertura no la da ningún hombre ni ninguna organización. La cobertura, el poder de Dios, la protección de Dios, como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Omnipotente. La protección de Dios, la cobertura de Dios, la cobertura para las ovejas, los hijos, las hijas de Dios, la da directamente el Todopoderoso. Estamos en las manos del Todopoderoso y Él es mayor que todos. Y vuelvo y recalco, nos ha dado libre albedrío, libre albedrío. Y las almas son de Dios. Aleluya. Entonces, seguimos hablando de Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante, de cuando aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo le dicen, linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Hay personas así que están esclavas eh, del trabajo. No estoy diciendo que no se deba trabajar, sí se debe trabajar, pero con libertad, donde tenga tiempo para congregarse, para buscar de Dios, donde le paguen un salario justo, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, hay personas así que están en esclavitud y piensan que no lo están. Y así le pasaba a ellos, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese caso ellos estaban siendo esclavos del pecado, pero hay muchas formas de que la persona esté en una esclavitud económica, puede ser en esclavitud conyugal o familiar o esclavitud donde hay muchos maltratos y cosas malas y no hay libertad, porque la libertad fue que nos llamó el Señor, no a estar esclavos de nada ni a nadie. Esclavitud laboral, esclavitud en diferentes áreas, diferentes situaciones, en el estudio, en muchas áreas, y Dios no nos llamó a ser esclavos, sino a que andemos en libertad. Entonces, qué importante conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la palabra del Señor, lo que les digo, que como por ejemplo, Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son de Dios. Y Dios quiere que sean todas las almas salvas y que andemos en libertad, porque Él tiene todo el poder para libertarnos de la situación que sea. Y hay personas que andan en esclavitud, pero les da miedo salir a la libertad. Quizás ya se hayan acostumbrado a esa esclavitud, se han acostumbrado a estar ahí sometidos, a estar ahí con la cabeza agachada. No, Dios no quiere eso, porque Dios nos ha libertado y nos hace andar con el rostro erguido. Levante la cabeza, levante la cabeza, porque estamos en Cristo y el poder de Dios está a nuestro favor. Yo te saqué de Egipto y te he hecho andar con el rostro erguido. Nos pone para que andemos con el rostro erguido, donde no hay nada de qué avergonzarnos, sino que Dios nos guía, nos ayuda, nos saca adelante y sobre todo nos respalda y nos liberta. En el nombre de Jesús siempre lo hace. Cuando habla también de ellos que estaban esclavos del pecado, pues sí, sabemos que el pecado esclaviza y aleja a los seres humanos de Dios, como lo dice por acá en Isaías 59, profeta Isaías, va a buscar el profeta Isaías, capítulo 59. Donde nos habla el Señor y dice que, verso 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces lo que separa al ser humano de Dios es el pecado. Y el pecado, vuelvo y repito, pues esclaviza. Importante es que tomar la decisión y como dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará jamás. Entonces confiesa sus pecados al Dios viviente, al Dios vivo, no le calle nada, a él no le calle nada, a él
confiésele todo, dígale todo, y Él es un Dios de misericordia, es un Dios que se deleita en tener misericordia, se deleita en perdonar, en restaurar, en levantar, en fortalecer. Él es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Dice en el libro del profeta Miqueas que Él se deleita en misericordia, que Él perdona los pecados de los seres humanos, que lo echa a lo profundo de la mar, y algo muy importante, que Dios nunca se vuelve a acordar de esos pecados. Por eso no le calle nada a Dios, no guarde nada, siempre Él nos quiere perdonar, quiere restaurar, quiere que las almas de los seres humanos sean salvas. Aleluya. Y estemos siempre firmes ahí con la libertad con que el Señor Jesucristo nos ha hecho libre, como lo dice allá en Gálatas capítulo 5, verso 1. Entonces, si ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, debemos de vivir como hijos libres y dejar atrás todas las cosas pasadas y bueno, y busquemos vivir en santidad, o sea, libres de pecado, libres de toda esclavitud, libres de todo yugo, porque cuando viene el Señor Jesucristo, Él trae libertad y lo que tiene que estar la persona es tranquilo, tranquila, porque el mismo Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si hay alguna persona que tiene muchas cargas, muchos problemas, muchas dificultades, mucha angustia, descanse en el Señor y Salvador Jesucristo, porque Él quiere darle libertad, Él quiere darle libertad. Y cuando aceptamos a Jesucristo, pues viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él nos ayuda a abandonar todos los malos hábitos y a desarrollar ese fruto del Espíritu, esas virtudes. Y eso es lo que tenemos que estar llenos de paz, de amor, de gozo, de felicidad, de tranquilidad, de benignidad, de las 9 virtudes que hay en el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Y nos ha puesto para que seamos luz en medio de tinieblas. Así es de que usted no se deje, no se deje engañar, no se deje esclavizar, no se deje someter por seres humanos que lo que quieren es aprovecharse de su situación, lo que quieren es esclavizarlo, lo que quieren es manipularle, seres humanos en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Recuerde que a libertad nos ha llamado el Señor. Vuelvo y repito, a que estemos llenos de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de vosotros. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta hora. Bendigo tu nombre, alabo tu nombre, glorifico tu nombre. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Rompe toda cadena de esclavitud que esté esclavizando a los hombres, mujeres que ven este video. Señor Todopoderoso, te pido que seas tú libertándolos, Señor, oh Dios del cielo, porque hay seres humanos que están siendo esclavos y resulta que ni siquiera se han dado cuenta, como aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesús, le dijeron, no hemos sido esclavos de nadie, pero ellos estaban siendo esclavos del pecado. Quizá usted no esté siendo esclavo del pecado, quizá está siendo esclavo en el área laboral. Padre, yo te pido que rompa esas cadenas de esclavitud, quebranta esos yugos, derriba todo eso, bloqueo esas cárceles de cautividad, se revienta toda cautividad para que haya libertad por el poder del nombre de Jesucristo, porque a eso nos ha llamado el Señor, a estar verdaderamente libres con Cristo Jesús en todas las áreas, libertad financiera, libertad económica y financiera, libertad laboral, esa libertad laboral, libertad espiritual, libertad ministerial, toda la libertad que nos ha llamado, porque eso es lo que quiere, que estemos libres y llenos de paz, de tranquilidad y de gozo. A eso nos ha llamado el Señor Todopoderoso. Padre, por eso rompe cadenas, rompe ataduras, rompe todo yugo de esclavitud, rompe toda cadena de esclavitud, quebranta todo eso, cerrojos de bronce, de hierro, revienta, abre puertas que están esclavizando a hombres, a mujeres, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Hazlos libres, Padre, por el poder de la palabra, hazlos libres, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, eterno Dios. Gracias, mi Cristo que ha resucitado. Gracias porque el Señor Jesucristo subiendo a lo alto se llevó cautiva la cautividad.
Oh Santo Israel, gracias. Padre eterno, gracias. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús.